Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión cuando son las 12, las 11 en Canarias. Llega el momento de repasar todas las noticias, todas las últimas horas, toda la actualidad, poniendo el foco un día más en el conflicto que sigue teniendo lugar en Oriente Medio. Ojo porque empezamos a ver algunas novedades. Netanyahu, el primer ministro israelí, está sopesando un ataque preventivo en el sur de Gaza. Está instando a tomar medidas estratégicas contra Hezbollah y además enfatiza en derrotar a Hamás en el sur como un primer paso crucial. En una entrevista en el canal de Noticias 11 dice Netanyahu que el primer paso para disuadir a Hezbollah es derrotar a Hamás en el sur. Dice que es necesario pero que no sabe si va a ser suficiente. También ha hablado sobre una de las cuestiones principales en este conflicto, ha hablado sobre un alto el fuego humanitario en Gaza y que dice que un alto el fuego general es únicamente para la liberación de rehenes, algo temporal, que los altos el fuego humanitarios son diferentes. También en la misma línea se ha manifestado el ministro de Asuntos Exteriores, Eli Cohen, que directamente apunta, amenaza a sus enemigos. Dice: les digo a nuestros enemigos del sur y del norte que su día ha llegado. Además, apunta que están trabajando en la línea fronteriza y en lo profundo del territorio para eliminar cualquier amenaza. Nuevas advertencias por parte de Israel sopesando un ataque preventivo. Y seguimos con más noticias, los combates que están vaciando el norte de Gaza mientras la crisis humanitaria se agrava también en el sur. Otras 200.000 personas han huido del norte de Gaza desde el 5 de noviembre, según ha informado este martes la Oficina Humanitaria de la ONU, mientras las fuerzas terrestres israelíes están luchando contra los militares palestinos en torno a los hospitales, donde pacientes recién nacidos y médicos se encuentran atrapados sin electricidad y con suministros cada vez más escasos. La oficina humanitaria, conocida como OCHA, afirma que solo un hospital del norte puede recibir pacientes. Todos los demás ya no pueden funcionar y en su mayoría sirven de refugio de los combates, incluido el mayor de Gaza, el hospital Al-Shifa, que está rodeado por tropas israelíes y donde 36 bebés corren el peligro de morir porque, según apuntan, no hay electricidad en las incubadoras. Precisamente sobre esta cuestión se ha manifestado el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que ha señalado que los hospitales de la Franja de Gaza deben ser protegidos. El jefe de la Casa Blanca ha elevado el tono hacia su aliado Israel, del que espera una acción menos intrusiva mientras los tanques israelíes avanzaban hacia las puertas del principal hospital del enclave asediado. Los tanques israelíes, como les contábamos, han tomado posiciones a las afueras del hospital Al-Shifa, el principal centro médico de la ciudad de Gaza, que según Israel se encuentra sobre túneles que albergan un cuartel general de los combatientes de Hamás, que estarían utilizando a los pacientes como escudos. Precisamente, como decía ayer, la Unión Europea. Israel lanzó su ataque contra Hamás después del ataque del pasado 7 de octubre. Y seguimos poniendo el foco en Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, que según afirman algunos medios realizará una visita de alto riesgo a Israel este mismo miércoles, mientras el país se prepara para intensificar una ofensiva contra Hamás que ha desencadenado una crisis humanitaria en Gaza y ha aumentado los temores de un conflicto aún más amplio con Irán. La visita de Biden marcará una muestra significativa del apoyo de Estados Unidos a su principal aliado en Medio Oriente, después de que los hombres armados de Hamás mataran a 1.300 personas durante el ataque del 7 de octubre, el día más mortífero en los 75 años de historia de Israel. La respuesta de Israel ya la conocen: ha endurecido su bloqueo contra Gaza, gobernado por Hamás, incluso restringiendo la entrada de combustible y bombardeando la zona con ataques aéreos que han matado a miles de palestinos y desplazado a cientos de miles más. Estábamos contándoles precisamente la presión por parte de Estados Unidos, la presión por parte de Joe Biden, y las fuerzas de defensa de Israel precisamente acaban de anunciar que van a hacer pausas humanitarias en el norte de la Franja de Gaza, unas pausas que van a continuar hoy para permitir a los palestinos evacuar hacia el sur. El portavoz de la lengua árabe de la CFDI, el teniente coronel Avichai Adre, ha dicho en las redes sociales, en concreto en X, que la carretera Salah Adin estará abierta al movimiento hacia el sur durante un total de 7 horas en el día de hoy, entre las 9 a.m. y las 4 p.m. hora local. La carretera costera en el norte de Gaza también va a estar abierta al tráfico desde las 10 hasta las 4 para que los civiles puedan llegar a Salah al-Din. Además, también ha dicho que las fuerzas de defensa de Israel van a hacer pausas tácticas en las actividades militares en los barrios de Daray y Tufa, en la ciudad de Gaza, entre las 10 y las 2, para que los palestinos puedan llegar al corredor humanitario y para evacuar hacia el sur.
Pendientes también de Antony Blinken, que ha tomado medidas para abordar las crecientes críticas dentro del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la política de la administración Biden en todo lo que concierne a la guerra entre Israel y Hamás. Cientos de empleados del gobierno estadounidense han abogado abierta y privadamente por un alto el fuego en Gaza. De hecho, al menos 3 fuentes están criticando la política del gobierno entre Israel y Hamás y también han sido presentados al canal de disidencia interno del departamento, que permite a los diplomáticos plantear preocupaciones sobre la política que se está llevando a cabo de forma anónima, según apunta la agencia Reuters. También esta agencia está apuntando en los últimos minutos a que el propio secretario de Estado ha escrito una carta en la que dice que para muchos el sufrimiento causado por esta crisis está cobrando un profundo precio personal. También apunta Blinken a que sabe de algunas personas en el departamento que puede que no estén de acuerdo con los enfoques que están adoptando o tener opiniones sobre algo que se podría hacer mejor. Además dice que el departamento ha instado a los gerentes y a los equipos a tener discusiones sinceras para que puedan escuchar los comentarios y las ideas de esta persona. El propio Blinken termina la carta diciendo que están escuchando, que lo que comparten estos cargos informa nuestra política y nuestros mensajes. Biden y Blinken reculando ante las críticas internas que reciben por parte del Departamento de Estados Unidos. Blinken dice: les estamos escuchando. Precisamente ponemos el foco en Biden, en la administración de Joe Biden, que según el Departamento de Estado estaría considerando emitir una exención a Irán que permitiría el acceso a otros 10.000 millones de dólares en efectivo previamente congelado, esta vez retenido en Irak. Esto se produce unas semanas después de que los gobiernos de Estados Unidos y Qatar acordaran impedir que Irán acceda a cualquiera de los 6.000 millones de dólares a los que obtuvo acceso como parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros después de los ataques del 7 de octubre. Desde que se llegó a ese acuerdo, los representantes iraníes han seguido lanzando ataques contra Israel y también contra las tropas estadounidenses en el Medio Oriente, hiriendo a docenas de miembros del servicio estadounidense. Sin embargo, ya les contábamos en el día de ayer los miedos, los temores que tenía el propio Joe Biden por no escalar aún más este conflicto, que el conflicto no se amplíe, en este caso con Irán. Una de las medidas que estaría sopesando sería está considerando dar acceso a Irán a otros 10.000 millones de dólares. Seguimos con más noticias. Hablamos del ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, que ha dicho este martes que la inmigración voluntaria y la absorción de los árabes de Gaza en países de todo el mundo es una solución humanitaria que pondría fin al sufrimiento de judíos y árabes por igual. Esto viene a través de un comentario sobre una propuesta presentada por 2 miembros de la Knesset israelí de que los países occidentales acepten a los residentes de Gaza como refugiados y que los reasienten. Los legisladores israelíes Ram Ben Barak y Dani Danon han escrito una columna de opinión en el periódico The Wall Street Journal en la que llamaban a los países occidentales a aceptar esta idea y asentar a un número limitado de familias de Gaza que han expresado su deseo de mudarse a otro lugar. Al comentar sobre esta propuesta, Smotrich ha dicho en una publicación en Facebook que da la bienvenida a la iniciativa de estos miembros de la Knesset para la migración voluntaria de los árabes de Gaza a países de todo el mundo. Considera que esta es la estrategia humanitaria correcta y que sería la solución perfecta para los residentes de Gaza y de toda la región después de 75 años de asilo, pobreza y riesgos. Vemos también reacciones, declaraciones por parte de otros países. China, que se muestra conmocionada por los comentarios que tuvieron lugar hace apenas unas semanas por parte de uno de los ministros israelíes. China, Irán y una multitud de naciones árabes han condenado la declaración de un ministro israelí de que una bomba nuclear en la franja de Gaza era una opción en la guerra entre Israel y Hamás, calificando estas declaraciones de una amenaza para todo el mundo. La inauguración planeada hace mucho tiempo de una conferencia de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es establecer una zona libre de armas nucleares en Oriente Medio. Muchos embajadores han expresado condenas y críticas a los comentarios del ministro de Patrimonio, Amihai Eliyahu, que más tarde calificó sus comentarios en una entrevista como algo metafórico. El primer ministro Benjamin Netanyahu tomó medidas rápidamente, desautorizó los comentarios y además le suspendió de todas las reuniones del gabinete. Sin embargo, el embajador adjunto de China ante la ONU, Geng Shuang, ha dicho que Beijing está conmocionado, calificando las declaraciones de extremadamente irresponsables e inquietantes, afirmando que deberían ser condenadas universalmente. Además, ha instado a los funcionarios israelíes a retractarse de esta declaración y a convertirse en parte del Tratado de no proliferación nuclear, considerado la piedra angular del desarme nuclear, como Estado sin armas nucleares lo antes posible. China condena las declaraciones del ministro Eliyahu, dejando abierta la opción, en este caso, a bombardear o una bomba nuclear en Gaza.
Condena también por parte de Brasil, en concreto de Luis Inácio da Silva, el presidente, que dice que después del acto de terrorismo provocado por Hamás, las consecuencias, la solución del Estado de Israel es tan grave como la de Hamás. Esto es lo que ha dicho el presidente brasileño durante una ceremonia en Brasilia de bienvenida a los brasileños y a sus familias evacuadas de Gaza. Dice Lula que están matando a gente inocente sin ningún criterio. Además, el líder del país más grande de América Latina también ha acusado a Israel de lanzar bombas donde hay niños, hospitales, con el pretexto de que allí hay un terrorista. Dice el propio Lula que no están matando soldados, que están matando niños, afirmando que el número de mujeres y niños asesinados o desaparecidos era inaudito. Hablamos también de Irán. El Ministerio de Defensa iraní está avanzando hacia la fabricación de equipos militares innovadores, ya que ha previsto guerras basadas en estas tecnologías en el futuro, según un alto funcionario militar iraní. En concreto, el viceministro de Defensa iraní, general de la Brigada Mehdi Faraji, hizo estas declaraciones el lunes mientras se dirigía a la primera conferencia internacional para conmemorar el 12º aniversario del martirio de Hassan Tehrani Moqaddam, un general conocido por sus incansables esfuerzos para desarrollar el programa de misiles de Irán. Dijo que los expertos iraníes del Ministerio de Defensa no buscan simplemente fabricar piezas militares, sino que ahora están dando pasos hacia la producción de equipo militar de última generación. Además, expresó su esperanza de que los logros militares tan destacados aumenten aún más el poder disuasivo de Irán. Y volvemos a poner el foco en Estados Unidos. El presidente Joe Biden y el presidente chino Xi Jinping discutirán el fortalecimiento de la comunicación y la gestión de la competencia cuando se reúnan al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico de esta semana. Esta reunión cara a cara, que se va a celebrar este mismo miércoles en San Francisco, será la primera entre Xi y Biden en un año. La diplomacia de alto riesgo tendrá como objetivo frenar las tensiones entre las dos superpotencias. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha adelantado que Biden cree que no hay sustituto para la diplomacia cara a cara para gestionar la compleja relación. Además, también ha señalado que los líderes van a discutir algunos de los elementos claves en la relación bilateral entre Estados Unidos y la República Popular China, incluida la importancia continua de fortalecer las líneas abiertas de comunicación y gestionar la competencia de manera responsable para que no desemboque en un conflicto. Y precisamente hablando de conflictos, ponemos el foco en Taiwán, que asegura que Estados Unidos está utilizando todas las formas posibles para apoyar la defensa contra China. Según su responsable en la cumbre de la PEC, Washington fortalece las defensas de la isla contra un posible ataque chino, incluso entrenando a sus tropas. Unas declaraciones que, como les contábamos, llegan justo en la semana, llegan justo cuando se espera una cumbre entre los presidentes Joe Biden y Xi Jinping, precisamente, que tendrá lugar mañana. Y seguimos hablando de Taiwán, que está trabajando para asegurar una reunión individual con el presidente estadounidense Joe Biden y con el representante de la isla en la cumbre APEC de esta semana en San Francisco. Sin embargo, según informa Reuters, citando a un alto funcionario taiwanés, no hay ningún mensaje planeado para China. Hay que recordar que China está considerando a Taiwán como un territorio. Además, la isla gobernada democráticamente participa en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico como Taipei chino y no envía a su presidente a las cumbres. Se ha enfrentado a una creciente presión militar por parte de Beijing, incluidas 2 rondas de guerra importantes. Enseguida seguimos con más noticias, más últimas horas, más actualidad, una breve pausa y enseguida estamos de vuelta con la mejor información aquí en Negocios Televisión. ¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Guille, compra acciones de empresas, de videojuegos. Y él es Javier, invierte en acciones del mundo del motor. Y ella es... ¿Pero cuál es la comisión? 0 comisión. Abre tu cuenta de cliente totalmente online, invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Y tú? ¿En qué vas a invertir?
Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos repasando toda la actualidad, todas las últimas horas y ponemos el foco ahora en el conflicto, en la guerra de Ucrania, con palabras de Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, en su entrada a la reunión de ministros de defensa de los países de la Unión Europea. Una cita que ha aprovechado para mandar un nuevo aviso a Rusia, comentando que van a lanzar una estrategia para fortalecer su presencia en los países bálticos, en respuesta a los recientes daños causados a los oleoductos Nord Stream y Balticonnector. Stoltenberg ha descrito la situación en Ucrania como difícil y además ha instado a la organización a proporcionar aún más ayuda militar para ayudar a la nación afectada por el conflicto a resistir, en este caso, la operación militar de Rusia. Anteriormente, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, advirtió sobre una nueva ola de ataques rusos contra Ucrania durante el próximo invierno. Y precisamente nos hacemos eco de estas declaraciones. Ha tomado la palabra en las últimas horas el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius. Ha admitido ahora que la Unión Europea no va a cumplir su promesa de enviar a Ucrania 1 millón de proyectiles de artillería para finales de marzo, cuestionando si el objetivo que el bloque se fijó para ayudar a Kiev a rechazar la guerra lanzada por Rusia fue siempre demasiado ambicioso. Pistorius, en todo caso, ha pedido cautela porque asegura que el dinero está disponible, pero que la producción también debe ser suficiente. Aproximadamente el 40% de la producción se exporta a terceros países, por lo que Alemania hace un llamamiento a modificar la prioridad de Europa centrándose en los ucranianos. Y volvemos a poner el foco en Estados Unidos. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, ha dicho este martes que los Estados miembros de la ONU que están aplicando el armisticio de la guerra de Corea estaban preocupados de que China y Rusia estuvieran ayudando a Corea del Norte a expandir sus capacidades militares al permitir que Pyongyang evadiera las sanciones de la ONU. Los estados de la ONU y Corea del Sur prometieron una respuesta unida a cualquier agresión o ataque de Corea del Norte en el sur, según un comunicado en la reunión de Seúl a la que asistieron Austin y funcionarios de defensa de los 17 países que conforman el comando de la ONU, el organismo que está supervisando precisamente este armisticio. Y hay respuesta ya por parte de Rusia. El secretario de Defensa estadounidense, como les decíamos, Lloyd Austin, ha dicho en Seúl que estaba preocupado de que China y Rusia estuvieran ayudando a Corea del Norte. Sin embargo, el Kremlin ha salido al paso y ha dicho que las acusaciones por parte de Estados Unidos de que Rusia y China están ayudando a Corea del Norte a eludir estas sanciones eran absolutamente infundadas. Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, también ha dicho en una conferencia telefónica diaria que el presidente Vladimir Putin va a celebrar una reunión sobre el complejo de combustible y energía en el día de hoy, un poquito más tarde, en apenas unas horas. Ponemos el foco también en España. La inflación se mantiene en octubre en el 3,5%. Es la misma tasa anual que se registró en el mes de septiembre. Sin embargo, si en vez de compararse con el año anterior se compara con el mes previo, la presión de precios sigue creciendo. La última vez que se registró una caída fue en enero de este año. La inflación no ha subido más gracias a que los carburantes han frenado el ascenso que iniciaron en verano y los alimentos registraron subidas más moderadas que el año pasado. En todo caso, esto no significa que los precios en los supermercados estén bajando. Solo en el mes de octubre, con respecto a septiembre, han ascendido un 1,3%, el mayor incremento mensual desde febrero, y fueron un 9,5% más altos que en octubre del año pasado. Y seguimos poniendo el foco en España. La COE ha advertido este lunes del grave menoscabo que los acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez pueden suponer a la separación de poderes y a la seguridad jurídica. La patronal de empresarios ha alertado sobre la fragmentación y el debilitamiento institucional que está sufriendo el país. El comunicado, remitido tras la reunión convocada de urgencia por el presidente Antonio Garamendi, ha denunciado que los acuerdos afectan de forma directa el principio de igualdad entre todos los españoles. Añade que se está creando un clima de negocios cada vez más complicado en el que
es muy difícil que haya crecimiento económico y creación de empleo. A ello se añade también, según la patronal, una previsible distorsión de la unidad de mercado y un deterioro de la imagen de España en el exterior, claves para la competitividad, la atracción de inversores, el desarrollo empresarial y, en último término, para el bienestar de la sociedad española. También ha hablado el jefe de la diplomacia comunitaria, el español Josep Borrell, que ha dejado entrever su distancia o recelo por la ley de amnistía para los condenados por el procés catalán. Escuchamos a Borrell. Pregunta usted por el proceso político en España para la formación de gobierno. Y voy a contestarle en español. Mire, yo estoy aquí ahora como alto representante de la Unión Europea para la política exterior, en una rueda de prensa aquí, en una institución comunitaria, dando cuenta de los debates de un Consejo Europeo, no, de un Consejo de Asuntos Europeos. Es evidente que no puedo mezclar mi papel con consideraciones personales sobre un problema de política interior española. Lo cual no quiere decir que no tenga mi opinión y que en algún momento la expresaré, porque tengo pleno derecho a hacerlo, sin involucrar a las instituciones europeas de ninguna manera, pero ciertamente aquí y ahora no es el momento. Pero todos los que me conocen en España y saben mi trayectoria personal y política previa pueden imaginar lo que pienso. Y sin conocer todavía la ley de amnistía, porque no la conozco, sé que se ha publicado hoy, pero he estado encerrado en el Consejo y estos días, créanme, he estado terriblemente ocupado con los problemas propios de mi función, pero sin conocer la ley de amnistía en su detalle no me puedo pronunciar sobre esa, pero sí conozco ya los acuerdos políticos alcanzados con dos partidos independentistas. Y ciertamente esos acuerdos me provocan alguna preocupación o bastantes preocupaciones lógicas, por otra parte, porque se trata de un problema complejo y difícil, del que en su momento, sobre el cual en su momento, no ahora, usted comprenderá que no ahora, me expresaré. Borrell admite su preocupación por este anuncio de la amnistía y pasamos ahora a hablar ahora de la secretaria del Tesoro, de Janet Yellen, que ha declarado que los ministros de finanzas de los países del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico afirmaron este lunes su deseo de ampliar la producción potencial de sus economías de forma sostenible. Dijo que estos países están aplicando políticas similares a la reciente legislación del gobierno del presidente Joe Biden para promover la inversión en infraestructuras, semiconductores y tecnologías de energía limpia e investigación científica. Yellen también ha dicho que el Tesoro está participando activamente en el trabajo en curso para llegar a una conclusión sustancial de las conversaciones del marco económico Indo-Pacífico con otros 13 países, la mayoría de ellos miembros de la APEC. Y seguimos hablando de la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, que ha rechazado la decisión de Moody's de rebajar sus perspectivas sobre la deuda estadounidense, diciendo que la economía estadounidense es fuerte y que el mercado del Tesoro es seguro y líquido. En una conferencia, la que fuera jefe de la Reserva Federal ha señalado que es una decisión con la que no está de acuerdo. Además, también hay que recordar que la agencia de calificación rebajó este viernes su perspectiva sobre la calificación crediticia de Estados Unidos a negativa desde estable, citando grandes déficits fiscales y una disminución en la asequibilidad de la deuda. Hablamos también del Banco Central Europeo, que según apunta Morgan Stanley aplicará su primer recorte de tipos de interés de 25 puntos básicos en junio de 2024. En un informe apuntan a que las reducciones de tipos llegarían hasta el final, hasta el 2,0% en septiembre de 2025, y todo lo superponen a la creencia de que el Banco Central Europeo ha alcanzado el tipo terminal en el 4%. A partir de aquí, creen que poco a poco está desviando su atención de la inflación hacia las previsiones, según comenta el economista jefe para Europa de este banco. Hasta aquí ha llegado el repaso de toda la información, de todas las noticias. Quédense porque ahora llega el mejor análisis. Enseguida comienza Ponte en Acción de la mano de Eva Villanueva.